Pues vamos a ver otra serie de ejemplos que también se pueden ver como técnicas, ¿vale? Las técnicas pues son ideas que tuvieron personas y nosotros lo único que tenemos es que conocerlas y sobre todo saber aplicarlas. Bien, vamos a ver diferentes ejemplos. Entre ellos vamos a ver la búsqueda del máximo, la búsqueda del mínimo en un array, la búsqueda de un elemento, vamos a ver cómo se suma un array de números, cómo podemos ordenarlo mediante el famoso método de la burbuja. Vamos a borrar el programa anterior. Dejamos dos. Bien, vamos con búsqueda del máximo. ¿Cómo se busca el máximo? Pues bien, vamos a definir un array. Para ello vamos a ver otra cosa de teoría que no lo vi en su día, en el primer vídeo. Vamos a ver cómo crear un array con una serie de valores ya inicializados. Pues eso se hace poniendo int. Vamos a suponer que el array lo vamos a llamar vector. Y ahora, a continuación, ponemos igual y en vez de poner el new int y entre corchetes pues el número de elementos del vector, pues vamos a poner entre llaves, ¿vale?, los diferentes elementos separados por coma. Por ejemplo, vamos a poner el 6, el 3, el 1, el 5, el 7, el 9, vamos a poner el 0, me falta el 2, 1 y el 4, ¿no? Yo creo que ya están los 10, y el 8, me quedaba el 8. Vale. Y aquí tenemos los 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y el primero es número, y bueno, y sobre este vector pues vamos a aplicar las diferentes técnicas. Bien, vamos a buscar el máximo del máximo. Bien, para buscar el máximo nosotros vamos a declarar una variable que se llama encontrado, una variable booleana que se llama encontrado, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer primero sin la variable booleana, ¿vale?, para que veáis la utilidad que tiene, y después pues se la añadiré. Bien, lo que sí es verdad es que, bueno, necesito pues un máximo, una variable pues que almacene el máximo valor. Bien, el máximo valor, para buscar el máximo lo voy a inicializar con el primer elemento del array. Máximo igual a vector 0, ¿vale? De manera que la filosofía que voy a seguir es la siguiente. Voy a suponer que max es el valor máximo, y si encuentro un valor que sea más pequeño, pues entonces lo sustituyo. Bien, ponemos for int inx igual a 0, mientras que inx sea menor que la longitud del vector. Ojo, esto es otra cosa que no vimos en la primera clase, pero bueno, ya conforme vayamos haciendo ejemplos pues iréis viendo cosas nuevas o atributos nuevos que tiene los arrays. Ponemos vector.length, ¿vale? Con vector.length es length, esto nos va a devolver el número de elementos que tiene el array, ¿vale? Vector.length me devuelve el número de elementos que tiene un array. Y nx mamba, ¿vale? E incremento inx. Bien, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, si lo que hay en el vector, en el índice en cuestión, es mayor que el máximo, yo he supuesto que el máximo es el primer elemento del vector, ¿vale? Pues bien, pues si yo encuentro algún elemento que es mayor que el máximo, pues sustitúyase el máximo por ese elemento. Máximo igual a vector inx, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería así. Si queremos, podemos optimizar, ¿vale? Como el máximo ya lo tenemos, ya lo hemos tomado del primer elemento, pues bueno, pues si queréis podemos empezar desde el segundo elemento, el elemento con índice 1.
Es decir, al principio max va a tener este valor, pues yo empiezo a comparar a partir de este, ¿vale? Más vale 6, comparo es 3 mayor que 6. Si 3 no es mayor que 6, entonces no hagas nada. Así sucesivamente hasta llegar al 7. Cuando llegue al 7, pues me voy a encontrar con que 7 es mayor que 6. Y entonces voy a actualizar el valor máximo con 7. ¿Vale? Y así voy haciendo sucesivamente. Vamos a mostrar el máximo. Vamos a poner system out println. El valor máximo es 2 puntos. Y vamos a poner máximo. Bien, vamos a ver si funciona el programa. Lo compilo y lo ejecuto. Aquí tenemos que el valor máximo es 9. ¿De acuerdo? Lo del tema del booleano que comenté antes, bueno, aquí no tiene utilidad, ¿vale? Eso tiene más utilidad en la búsqueda. Cuando veamos en la búsqueda lo vamos a ver. Le vamos a dar más intriga. Bien, para la búsqueda del mínimo, pues bueno, podéis imaginar pues, que se hace de manera igual. Nada más que en vez de... lo único si le cambio el operador mayor, lo sustituyo por el operador menor, y si queréis pues max por min, para que tenga sentido el nombre de la variable, pues nos ocurriría exactamente lo mismo, ¿vale? Me encontraría con el mínimo. Vamos a hacer los dos juntos, búsqueda del máximo y mínimo. Yo puedo buscar el máximo y el mínimo aprovechando el mismo bucle. Para ello, al igual que el máximo, supongo que el mínimo es el primer elemento del vector. Y ahora aquí, en vez de utilizar una estructura if simple, vamos a utilizar una estructura if else if. Si vector ins es mayor que el máximo, hago eso, le asigno al máximo el vector, ¿vale? Luego, si, sí, porque sí. Si vector y nx, ¿vale? Es menor que el mínimo, ¿vale? Entonces min es igual a vector y nx, ¿vale? Y ya está. Me he quedado pensando porque muchas veces hay que pensarse si utilizar una estructura múltiple if else if o dos estructuras if, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre utilizar dos estructuras if, ¿vale? Si nosotros lo hacemos así, esto siempre se evalúa lo que sería la condición del primer if y siempre se va a evaluar la condición del segundo if. En cambio, en la estructura if else if, ¿vale? Siempre se va a evaluar la condición del primer if, pero la condición del segundo if no se va a evaluar a menos que dé falso la condición anterior. Es decir, si resulta que nosotros entramos por aquí, por el máximo, ya no vamos a preguntar por el siguiente if, ¿vale? En este caso, lo que nos tenemos que preguntar es si pueden ser verdaderos los dos predicados al mismo tiempo. Es decir, si un número puede ser mayor que el máximo y a la vez ese número menor que el mínimo, ¿vale? Pues bueno, pues no, en principio eso no puede ser, no se puede dar ese caso, No, un valor no puede ser, como nosotros hemos inicializado el máximo y el mínimo al mismo valor, no puede haber un valor que sea a la vez mayor y menor que ese otro número. Luego aquí lo más eficiente sería utilizar un if else if, ¿vale? Para no perder tiempo en ejecutar, en evaluar este segundo predicado, ¿vale? Pero bueno, hay que pensárselo, porque no siempre la cosa está clara. Bueno, vamos a ver si funciona el programa. Bueno, vamos a mostrarlo por pantalla. El valor mínimo es, muestro el mínimo, compilo, lo ejecuto y el valor máximo me da 9 y el mínimo me da 0. Funciona bien el algoritmo. Recuerdo eso, que cuando nosotros repetimos, el bloque de instrucción de repetición está formada por una única instrucción, ¿vale? No hace falta poner llave, la indentación siempre. Esto, el if else if, se considera una única instrucción, ¿vale?
Con el if pasa lo mismo. Cuando el bloque está formado por una instrucción, no hace falta poner llave. Bueno, pues vamos con el segundo punto. Bueno, el tercer punto. La búsqueda de un elemento. Vamos a buscar un elemento en el array. Por ejemplo, búsqueda de un elemento en el array. Esto es un caso muy típico que se suele presentar, que es el caso en el que nosotros sabemos cuál es el elemento del vector a buscar, pero no conocemos el índice, no conocemos su posición. Quiero saber la posición en la que se encuentra pues un determinado elemento. Pues para eso se utiliza la búsqueda, ¿vale? Bien, para realizar la búsqueda, nosotros pues vamos a crear otra variable, la variable element, que es el elemento a encontrar, ¿vale? Element lo vamos a inicializar pues a un valor, porque si no puede que me tenga problemas. Y bueno, voy a recorrer pues el array for int x igual a 1, mientras que igual a 0, ahora empezamos de 0 desde el primer elemento, mientras que en x sea menor que vector.len, ya de ahora en adelante cuando recorramos un vector de cabo a rabo utilizamos vector.len, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene de poner vector.len a poner sencillamente el numerito, el número 10? Pues que si yo mañana le añado otro elemento más, por ejemplo el 11, todos mis programas me van a funcionar igual. Ahora si queréis pues hacemos la prueba, ¿vale? Y queda la parte que queda pues más claro, más elegante, programación más elegante. Recordad lo que siempre os digo, buscar la belleza en vuestros algoritmos. Bien, lo recorremos y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que buscar pues un elemento dado. Vamos a ver, necesito dos elementos, el elemento a buscar y el elemento dado. Tenemos el elemento elenBus, tenemos el elemento que va a ser este, vamos a suponer que queremos saber en qué posición está el 7. Y ahora necesitamos saber cuál es el índice. INX buscar. Inicializamos a 0. Tengo que poner el elemento igual a 7, lo pongo aquí en la búsqueda. Ahora que bueno, que quede más elegante. El igual a 7. Quiero buscar el elemento 7. Pues bien, con este bucle for recorro el array. Cada uno en cada iteración, ¿vale? El índice va a apuntar a un elemento del array. Pues bien, pues ahora lo que voy a hacer, de nuevo, con una instrucción if, es mirar a ver si el contenido de ese elemento, pues, es el que yo estoy buscando. Si INX vector INX, el elemento actual del vector, es igual al elemento que yo quiero buscar, en el caso que es igual, lo he encontrado. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues bueno, almacenar INXB el índice. ¿Por qué? Porque en la siguiente iteración se me va a variar el índice. Yo lo que hago aquí, esto sería como echarle una foto, hacerle una foto al índice que hace que el contenido del vector pues sea igual al elemento a buscar, ¿vale? Y ya está. Y ya puedo mostrar system out println el elemento, vamos a poner printf porque ya estamos mostrando mensajes más elaborados. El elemento tanto %d se encuentra en la posición tanto %d. Ponemos el salto de línea y decimos el elemento, ¿qué elemento? El que quiero buscar, el en, se encuentra en la posición INXB, ¿vale? Que es la que yo encontré. Bien, pues vamos a guardarlo, compilamos. He cometido un error,
Aquí, he abierto una llave y no la he cerrado. Bueno, le quito la llave, ya que solamente pues, pretendo ejecutar una instrucción, y ahora lo ejecuto, ¿vale? El valor máximo es 9, el mínimo es 0, el elemento 7 se encuentra en la posición 4. El elemento 7 se encuentra en la posición 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Ha acertado, empezando por el 0, se encuentra en la posición 4. Bien, ahora a alguien se le puede pensar, se le puede ocurrir, bueno, y si nosotros encontramos el elemento, ¿para qué continuar con el bucle for? Supone ustedes, vamos, aquí en este caso, vector solamente pues tiene pues 10 posiciones. Supone ustedes de que el vector es de 1.000.000 de posiciones y que da la casualidad de que el elemento a buscar es el primero. ¿Qué ocurriría con este algoritmo que tenemos aquí? ¿Vale? Pues que lo encontraría la primera y después el resto de 9.999 veces, no, 999.999 veces, ¿vale? Estamos ejecutando el bucle tontamente. ¿Por qué? Porque ya he encontrado el elemento, ¿vale? Bien, pues ¿cómo se soluciona esto? Esto se soluciona utilizando la variable booleana que comentaba al principio, que es lo que se conoce como una variable de corte. Técnicamente se llama variable de corte. La técnica consiste en de crear un booleano, boolean en, y bueno, vamos a declarar una variable booleana, y la variable booleana en lo voy a inicializar a falso, ¿vale? De manera que cuando yo encuentre el elemento encontrado lo voy a poner a true, voy a decir que es encontrado. Fijarse en el detalle de que ahora sí, como he añadido otra instrucción, ya el bloque de instrucciones hay que delimitarlo mediante llave, ¿vale? Encontrarlo pongo a true, y ahora ya esta variable encontrada la puedo poner aquí en lo que sería la guarda del bucle for, o el predicado del bucle for, que tendría que decir que mientras encontrado sea cierto, mientras no lo haya encontrado y el índice sea menor que la longitud del vector y no haya recorrido el vector, pues entonces voy a iterar. Fijaros qué es lo que ocurre si yo encuentro un elemento. Si yo encuentro un elemento es true, y al negarlo me da falso. True negado me da falso. Y ahora falso and lo que sea me da falso. Por lo tanto, al no cumplirse el predicado del bucle for, se va a salir del bucle for. No salimos del bucle for. Es decir, lo que he hecho en definitiva es apañarme una variable booleana de manera que cuando lo encuentre se deje de cumplir el predicado de control del bucle for, ¿vale? Antes continuaba porque la única condición era que el índice no hubiera llegado al tope del vector, ¿vale? Ahora nosotros lo que le decimos es que se tiene que dar ambas cosas, que no llegue al tope y que no lo haya encontrado, ¿vale? Bueno, lo vamos a ejecutar, aunque nosotros con 10 valores pues no se va a notar la diferencia, pero bueno, si tuviéramos más, sí, se encuentra la posición 4. Bien, lo que comentaba antes, ventaja de utilizar vector length, ¿vale? Frente a poner directamente el número 10. Fijarse que si yo añado un elemento nuevo, por ejemplo el 11, solamente lo tengo que añadir en vector, ¿vale? En mi variable vector, y al compilarlo y ejecutarlo, el resto del programa me va a funcionar exactamente igual. Me lo tiene en cuenta para el máximo, ¿vale? Y bueno, al mínimo no le afecta y a la búsqueda tampoco le afecta, ¿vale? Por eso os digo que es importante que utilicéis el vector.length, ¿vale? Que le pongáis .length a la array a la hora de realizar los bucles. Bien, pues bien, esa sería la técnica de la búsqueda de un elemento, y vamos con la técnica de sumar elementos. Vamos a sumar elementos. Para sumar elementos,
Vamos a suponer que queremos calcular la suma de todo el array. Vamos a crearnos otra variable entera que es suma, o total, vamos a poner total, ¿vale? Y bueno, suma todos los valores de un array. Para sumarlo, pues, importante, tengo que inicializar suma con el valor, el elemento neutro de la operación a realizar. El elemento neutro de la suma, pues, es el 0. Si lo que quisiera es multiplicar todos los elementos del array, tendría que utilizar el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. A continuación, y como llevamos haciendo hasta ahora, pues hago lo mismo. Me creo un bucle for, bueno, sin la variable de corte. El bucle for estándar, que me recorre pues un array desde el primer elemento hasta el último. Y ahora lo que voy a hacer es lo que se llama acumular un valor. Es decir, suma, digo que suma es igual a suma más el elemento INX del vector. ¿Vale? Esto empezamos con 0, 0 más el primer elemento del vector, que es 6, serán 6. Ahora, en la siguiente iteración, suma vale 6 y a 6 le sumamos 3, me da 9. En la siguiente, el tercer elemento, pues vale 1, 9 más 1, 10 y así sucesivamente. ¿Vale? Esto lo podemos poner de manera contraída de esta manera. Suma igual a suma más vector es lo mismo que poner suma más igual a vector. ¿Vale? Utilizamos el operador de asignación con acumulación. Mostramos los resultados, system out println, para ver los resultados, la suma total, vale, dos puntos, vamos con un espacio, y le concatenamos la suma. Guardamos, compilamos, aquí, vamos a ver, suma no encuentra el símbolo suma, porque le llamé total. Vamos a cambiarlo por total, total y total. Guardamos, compilamos, sigue. System, aquí he puesto mal el nombre del método, hay que ser muy preciso. Bueno, la suma total vale 45, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos, continuando, vamos a ver cómo se ordenan los elementos de un vector. O de un array, que lleva llamando array. Y bueno, hay diferentes métodos de ordenación, ¿vale? Pero bueno, el que vamos a utilizar es uno muy conocido, que es el de la burbuja, ¿vale? No es de los mejores. Los métodos de ordenación binaria pues son más eficientes, lo que pasa es que para eso hay que saber recursividad. Es un poco de... es una técnica avanzada de programación. Como bueno, nosotros estamos aprendiendo, pues nos vamos a apañar con el algoritmo de la burbuja, ¿vale? Es un algoritmo histórico y bueno, es bonito, tampoco es el peor algoritmo, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste el algoritmo de ordenación de la burbuja? Os voy a explicar en qué consiste para que ustedes podáis comprender lo que sería el código. Bien, vamos a coger la pizarrita y aquí tenemos, bueno, por los diferentes elementos. Vamos a poner los diferentes elementos que tenemos. Vamos a poner los 4 primeros, ¿vale? Para que resulte más claro. El 6, el 3, el 1 y el 5, ¿vale? Bueno, vamos a poner otro, el 7. Vamos a poner la burbuja de 7 elementos. Bien. Pues el algoritmo de la burbuja consiste en utilizar dos índices. Hasta ahora solamente hemos utilizado un índice para recorrer el array, ¿vale? Mi índice INX, ¿vale? INX. Pues ahora voy a utilizar el INX1
y el INX2. INX2. ¿Vale? Y el algoritmo, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger en la iteración, vamos a comparar el índice, el INX1 lo voy a comparar con el INX2. Si resulta que, si lo quiero, vamos a suponer que queremos ordenarlo de menor a mayor. Si resulta que el número es menor, pues lo que voy a hacer es cambiarlo por el del otro índice. Es decir, este índice lo voy a dejar aquí fijo y el segundo índice, INX2, pues yo lo voy a mover hasta el último elemento, hasta el 7. ¿Vale? De manera, aquí iría INX2. De manera que el número que quiero ordenar pues sería como una burbuja. El número más pequeño pues es como una burbuja en el agua, va subiendo. ¿Vale? Por eso se llama el algoritmo de la burbuja. Aquí quedaría una cosa así, el 6 lo cambiaría por el 7, vamos a borrar, el 6 lo cambiaría por el 3, vamos a borrar el 6 y vamos a borrarlo, lo vamos a cambiar por el 3, ¿vale? Pondría ahora. Aquí pondríamos el 3 y aquí pondríamos el 6. Y seguiríamos, ¿vale? Ahora, compararíamos el 3 con el 1. Como el 1 es menor que el 3, pues lo cambio ahora por el 3. Intercambio el 1, lo intercambio con el 3. Vamos a borrarlo. Cambiamos el 1. Lo cambiamos por el 3. El 1 pasa arriba y el 3 pasa abajo. Ahora comparamos el 1 con el 5. ¿Vale? El 1 no es... el 5 no es menor que el 1. Como el 5 no es menor que el 1, pues no lo cambio. Y hago lo mismo con el 7. ¿Vale? Como el 7 no es menor que el 1, pues no lo cambio. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el número menor, pues ya lo tengo aquí arriba. ¿Vale? Bien, a continuación, cuando ya el índice 2 ha recorrido hasta el resto del array, a continuación vamos a incrementar el primer índice. Es decir, tengo los números 1, 6, 3, 5 y 7. Pues bien, ahora el primer índice, INX1, me va a apuntar al 6 y el segundo índice, igual que antes, INX2, me va a apuntar al 3, ¿vale? Y hago exactamente lo mismo. Empiezo a compararlo. ¿Es menor el 3 que el 6? Sí, es menor. Como es menor, pues hago lo mismo de antes, lo intercambio. Fijaros que los números que son menores, van como flotando, se van yendo para arriba. Aquí pondríamos el 3, aquí ponemos el 6 y ahora el índice 2 pues lo vamos bajando, lo vamos moviendo. Ahora el índice 2, vamos a ponerlo así para que se vea como más claro. El 6 lo comparo con el 5, ¿vale? Es el 6, no, el 3 lo comparo con el 5, perdona, el índice 1 es el que se queda siempre fijo, ¿vale? Comparo el 3 con el 5. ¿Es el 5 menor que 3? No. Pues entonces paso al siguiente, incremento el índice 2 y ahora comparo el 3 con el 7. ¿Es el 7 menor que 3? No. Pues ahora vuelvo a hacer lo mismo. Incremento el índice 1, 5 y 7. El índice 1 lo incremento, ahora está apuntando al 6 y en X1, y el índice 2 pues a la posición que está justamente después del índice 1, ¿vale? Bien, y ahora vuelvo a repetir lo mismo. El índice 1 lo dejo fijo y el índice 2 pues lo muevo hasta el final. En este caso, bueno, el 5 si es menor que el 6, luego cambio el 5 por el 6.
coger la goma de borrar. Aquí pongo arriba voy a poner el 5 y abajo vamos a poner el 6. Aquí ponemos el 5 y aquí ponemos el 6. Y de nuevo pues voy y voy a comparar el 7 con el 5. ¿Es el 7 menor que 5? No, pues lo dejo tal y como está. Y ya continúo incrementando el índice 1. Tengo 1, 3, 5, 6 y 7. Fijarse que ya está el array ordenado. El índice 1, ¿vale? Me apunta al valor 6 y el índice 2 justo al que está después. Y ahora pregunto, ¿es el 6 menor que el 7? ¿Es el 7 menor que 6? No, 7 no es menor que 6. Pues entonces no los cambio, ¿vale? A continuación, como veo que el índice 1 no lo puedo incrementar más, ¿por qué? Porque si no el índice 2 quedaría fuera del array, ¿vale? Pues entonces ahí decido terminar mi algoritmo, ¿de acuerdo? Y si ustedes os fijáis, pues los números me quedan pues perfectamente ordenados, ¿vale? Bien, hasta aquí la teoría, ¿eh? Supongo que si no lo habéis entendido, pues podéis ver de nuevo esta parte del vídeo, ¿vale? Pero bien, el concepto, bueno, se puede entender, ¿vale? Pero ahora viene lo complicado, ¿eh? Esto cómo lo llevo yo a un programa de Java, ¿vale? ¿Cómo lo llevo a Java? Pues bien, pues lo que tengo que hacer es calcular los diferentes índices, el valor de los diferentes índices. Tendríamos que ver qué valor tiene el índice 1 y qué valor tiene el índice 2. ¿Qué valor inicial? Vamos a calcular valores iniciales y valores finales de los índices. Vamos a poner aquí índice INX1 e INX2, ¿vale? Le voy a pegar un corte, pero bueno, así. Bien, ¿cuál es el valor inicial de INX1? El valor inicial, vamos a poner, de INX1, pues es 0, ¿vale? El valor inicial sería este de aquí, el inicio de todo, el primero que yo inicié. ¿Y cuál es el valor inicial de INX2? Pues si os fijáis, el valor de inicio de INX2 es INX1 más 1. Fijarse que sí, que en el primer caso el valor inicial era el valor 1, ya que INX1 lo inicializamos a 0 y este lo inicializamos a 1. Pero fijarse que en el segundo caso no es 1, en el segundo caso es 2, en el tercer caso es 3 y en el cuarto caso es 4. Si os fijáis, en cada caso lo vamos incrementando en una unidad. Pero siempre, al inicio, al empezar, está una posición por debajo de INX1. Por lo tanto, el valor inicial es INX1 más 1. Y ahora vamos con los valores finales. ¿Cuál es el valor final de INX1? El valor final de INX1, fijaros que es la longitud del array. El valor final nos tenemos que ir aquí, al final de los tiempos, por decirlo de alguna manera. Sería el valor del array menos 1, ¿vale? La longitud del array menos 1, que sería el length menos 1, ¿vale? ¿Y cuál es el valor de INX2, el valor final de INX2? Pues si fijaros que INX2 llega siempre, en todos los casos,
llega siempre hasta el final de la raíz. Luego será el length de la raíz. ¿Vale? Bueno, una vez que ya tenemos los valores iniciales y finales de lo que serán dos bucles, fijaros que aquí hay dos bucles. Tenemos un bucle que es el que va a llevar la cuenta de INX1 y luego dentro de ese bucle, lo que se llama un bucle anidado, un bucle que lleve la cuenta de INX2. ¿Vale? Pues bueno, ya teniendo los límites, ya me va a resultar más fácil de hacer el algoritmo. Bien, pues vamos a pasar al algoritmo de Java, a ver cómo se haría esto en Java. Pues bien, nos vamos a... creamos nuestros dos bucles. For in INX1 igual hemos dicho que el valor inicial es 0, ¿vale? Mientras que INX1, si nos acordamos, el valor final es vector.len menos 1, ¿vale? Vector len menos 1 y el incremento pues siempre lo he incrementado en una unidad. Vamos con el segundo bucle. El segundo bucle lo tenemos que meter dentro del primero. ¿Por qué lo tenemos que meter dentro del primero? Porque fijarse que nosotros lo que hacemos es, en la primera iteración de INX1, INX2 compara el valor actual de INX1 con el resto de los valores. En la segunda iteración hacemos lo mismo y así sucesivamente. ¿Vale? Pues bien, pues por ese motivo lo tenemos que meter dentro. Esto es un bucle que está metido dentro de otro bucle. Es un bloque que se repite y que a su vez todo eso se vuelve a repetir. ¿Vale? Un poco lioso, pero bueno, se llega a ver. Valor inicial de INX2, pues hemos dicho que es INX1 más 1. Valor final, INX2 es menor que vector.len, ya que hemos dicho de que llega hasta el final de la raíz. Y de nuevo INX2 más, ¿vale? Fijarse que teniendo claro cuáles son el valor inicial y el valor final, pues podemos configurar bien los bucles. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer dentro del segundo bucle for? Pues ahora es cuando tenemos que comparar. Tenemos que comparar si el elemento indexado por INX1, es decir, si el vector, vamos a ver, INX1 es mayor, bueno, en este caso, sí, es mayor que el valor indexado por INX2, ¿vale? Si es mayor, tenemos que cambiarlo, ¿vale? Es decir, vámonos para que no perdáis de vista el esquema anterior, ¿vale? Comparamos este valor con este valor. Si este valor pues era mayor, lo intercambiamos, ¿vale? En el caso este, acordarse que era mayor, que el 6 estaba aquí arriba y aquí pues me parece que había un 3 inicialmente. Como era mayor, lo intercambiamos. Cuando no sea mayor, pues no se intercambia, ¿vale? Pues bien, pues hay que intercambiarlo. ¿Cómo intercambiamos? ¿Cómo lo intercambiamos? Bueno, pues aquí hay una... esto no es una cosa que es trivial. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos vector INX1 es igual a vector INX2, que esto es lo que, bueno, se os podría ocurrir a ustedes, ¿no? Bueno, a algunos de ustedes. Digo, al vector INX1 le asigno vector INX2 y al vector INX2 le asigno vector INX1, ¿vale? Pues bien, esto no funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros le asignamos a vector INX1 el vector INX2, este valor que hay aquí lo perdemos. Y por lo tanto, no podemos consultarlo aquí. Es decir, si vector INX1, vamos a suponer que vector INX1 es igual a, vamos a suponer, a 6, y vector
y en x2 es igual a 2, ¿vale? Si yo lo asigno, esto lo asigno a esto, que es lo que tengo aquí, ahora vector y en x1 va a valer 6. Voy a tener que vector, no tengo que vector, aquí abajo tengo vector y en x2 es igual a 2 y le quiero asignar vector y en x1, ¿vale? Que sería igual, aquí fijarse que si yo este 2 se lo asigno a y en x1, ahora vector y en x1 ya no vale 6, este valor lo estoy destrozando, ahora vector y en x1 va a valer 2 y ahora 2 se lo voy a asignar a y en x2, ¿vale? Es decir, que el valor 6 lo perdería, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo veáis. Si queréis, vamos a verlo de manera gráfica, porque me interesa de que os quede claro. Vamos a representar las variables en la memoria, para que veáis qué ocurre. Vamos a crear uno nuevo, guardar concepto, descartar, vamos a crear. Es decir, vamos a tener aquí tenemos nuestro array. Y aquí tenemos $40, $41, $42 y $43. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra vector, me apunta ahí, ¿vale? Pues bien, vamos a suponer que aquí tengo y n x1 y aquí voy a tener y n x2, ¿vale? Aquí tengo mi 6 y aquí tengo mi número 3, ¿vale? Bueno, puse otro número, da igual. Bien, si yo digo, si yo hago esta asignación, vector y n x1 igual a vector y n x2, si yo hago esto, ¿qué ocurre? Pues que este 6, vamos a borrarlo, bueno, vamos a tacharlo para que se vea más claro, para enfatizar, este 6, voy a poner el color rojo, lo estoy machacando y escribiendo un 2, es decir, estoy poniendo el contenido de esta celda en esta celda. Si yo ahora quiero poner el contenido de esta celda en esta otra de aquí abajo, lo que estoy haciendo es poniendo un 3 donde antes había un 3. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el 6 este lo estamos perdiendo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues esto lo vamos a solucionar con una variable auxiliar, ¿vale? Yo, para que lo entendáis, yo siempre pongo el ejemplo de la variable auxiliar como si nosotros tuviéramos un tercer ojo en la frente y quisiéramos cambiarnos la lentilla de un ojo a otro. Supone de que nosotros ponemos confundidos un día por la mañana, pues estamos dormidos y la lentilla de una graduación nos lo hemos puesto en el ojo equivocado, y en la otra pues igual. Si yo me la quiero cambiar, pues necesitaría un tercer ojo, ¿vale? Auxiliar, de manera que la lentilla de aquí, de esta de aquí, me la quito, me la pongo en el ojo auxiliar, esta lentilla de aquí me la pongo en este ojo y por último cojo la lentilla que tenía en el ojo auxiliar y me la pongo aquí, ¿vale? Es decir, vamos a suponer, vamos a pintar aquí los tres ojos, va a salir un poco pequeño, vamos por aquí, vamos a crear uno nuevo, descartar, vamos a suponer que tenemos aquí mis ojos y tenemos un ojo, aquí tenemos otro ojo, ponerlo así, ¿vale? Y de la pupila. Y ahora aquí pues vamos a suponer que tenemos pues nuestro tercer ojo, tres ojos, ¿vale? Pues bien, vamos a borrar la pupila porque no me va, vamos a esto.
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y aquí tenemos, en este ojo tengo el 1 y en este ojo tenemos el... vamos a ver, control Z, no, en este ojo era un 3 y un 6. En este ojo tenemos un 3 y en este tenemos un 6, ¿vale? Y este es mi ojo que lo voy a llamar auxiliar, aux, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer es que este 3 lo voy a meter aquí, en auxiliar, ¿vale? Este 6 lo voy a poner aquí, vamos a tacharlo para que veáis que se... ¿vale? Aquí lo estoy machacando, sí, pero es que el número 3 lo tengo en el ojo auxiliar, es decir, aquí pongo el 6 y ahora ya por último, este 3 que lo tengo en el tercer ojo, pues va a pasar a mi segundo ojo. Es decir, este 6 lo voy a machacar y aquí voy a poner un 3. Por lo tanto, voy a tener que en este ojo, antes tenía un 3, ahora tengo un 6, y aquí antes tenía un 6 y ahora tengo un 3, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace todo esto en Java? Pues en la solución en Java pues va a ser fácil, ¿vale? Me tengo que crear una tercera variable auxiliar, me creo aquí en mi ristra de enteros, mi auxiliar, aux, y hago lo que habéis visto gráficamente, es decir, en aux voy a meter vector int inx1, lo almaceno y ahora sí puedo ejecutar esta instrucción, ¿vale? Voy a machacar el valor de inx1, pero ese valor lo voy a tener dentro de la variable aux. Y por último, a vector inx2, ¿vale? Pues le voy a asignar aux, no el vector y la posición inx1 del vector, que me quedaría la misma, sino que ahora me cojo, este sería la lentilla del tercer ojo y me lo pongo en el segundo ojo, ¿vale? Y así pues intercambiaríamos los valores. Bien, pues ya por último vamos a mostrar, ¿vale? los valores. Para ello pues cojo un bucle for, recorriendo, control C. Vamos ya a utilizar inx, lo típico, el bucle típico, y vamos a mostrar pues los diferentes valores del array. Sería print system out, printf, y ahora aquí ponemos tanto por ciento de, y lo vamos a poner separado por coma. Le ponemos al final el barra n, igual. Y ahora aquí pues vamos a poner vector inx, ¿vale? Bueno, vamos a guardar, compilamos y ejecutamos. Si os fijáis, aquí tenemos pues los valores, el vector con los valores ordenados. Nos podemos mirar un poquito más quitando el barra n. Esto ya sería floritura. Si quitamos el barra n y lo ponemos aparte, system out println, si lo ponemos a seca pues solamente pues me da un salto de página. Lo ejecuto y aquí tenemos pues el vector ordenado. Podemos seguir con la floritura. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo se quita la última coma? Pues bueno, quitar la última coma pues tiene su mandanga, ¿vale? Para quitar la última coma no tenemos más remedio que repetir la instrucción de dentro del bucle for, control C, la ponemos fuera, la sacamos fuera, pero sin la coma, y recorremos el vector hasta el length menos 1, es decir, recorremos todos los elementos menos el último, y al último le damos un tratamiento especial, que es este de aquí abajo, ¿vale? Luego aquí nos sucede otra cosa especial, que esta inx se me sale del ámbito, ¿vale? Es decir, cuando yo declaro esta variable,
pues esta variable es válida dentro de este bucle, ¿vale? Fuera del bucle no puedo utilizarlo, me daría error, ¿eh? Si queréis podemos hacer la prueba, ¿eh? Lo ejecuto, ¿veis? Me da un error diciendo de que esta variable pues no la conoce el sistema. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que ponerlo a mano, vector.length -1, ¿vale? Sería la última posición, el número de elementos menos el 1, ¿vale? Por eso digo que, bueno, quitar la coma no es una cosa que parece fácil, pero no lo es, ¿vale? Y bueno, ya si queremos redondearlo, podemos ponerlo entre llaves, ¿eh? Ponemos system out println, ponemos printf, ponemos array ordenado, dos puntos, y a continuación abrimos llave, ¿vale? Y por último, aquí tenemos que caer en cerrar la llave, ¿eh? Aprovechamos ya que hemos sacado pues este comando de aquí del bucle for para cerrar la llave. Guardamos, compilamos y ejecutamos, ¿vale? Y ya nos sale pues perfectamente el array, ¿vale? Estupendo.